Vamos a leer la palabra de hoy. Quiero comenzar un poquito diferente hoy. Quiero ir a leer el texto y lo vamos a hacer de pie. Vamos a honrar. Va a aparecer allí en la pantalla mientras que continuamos con esta serie de milagros del Antiguo Testamento. Y está en Josué, capítulo 10, versículo 12 al 14. Ya que tenemos el fondo musical, vamos a leerlo. Debe aparecer ahí en la pantalla. Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14, que dice así: el día que el Señor, ¿quién lo hizo? El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos. Josué, ¿qué hizo? Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y algo iba a suceder. Entonces el sol se detuvo y la luna quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, dice, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante. Diga conmigo semejante. En la costa dirían cipote milagro, ¿verdad? El Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel, peleó la batalla por Israel. Oremos. Padre Santo, damos gracias porque tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, Señor. Hoy enséñanos a cómo ganar nuestras batallas a través de este milagro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Pueden tomar asiento. Josué oró y el cosmos obedeció. Josué habló y la astronomía en ese momento se sometió a la teología de Dios. Josué creyó y Dios interrumpió las leyes físicas que él mismo había creado y las modificó en ese momento. Y quizás la pregunta que podemos lanzar aquí para todos nosotros al comenzar, y son varias preguntas, es: ¿cuánto tiempo llevas creyendo que tu situación es demasiado grande, demasiado difícil para que Dios la cambie? ¿Cuánto tiempo llevas creyendo eso en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas mirando el reloj de tu crisis, el reloj de tu aflicción, el reloj de tu enfermedad, el reloj de tus hijos, el reloj de los cambios de físicos de tu vida, y pensando que ya es demasiado tarde para que algo suceda? Pensando que el sol ya se puso sobre tu esperanza, el sol se guardó y se escondió en el horizonte, y que la luna ya no está en el horizonte y que no hay nada más que hacer. Pensando en tu corazón que la noche ya llegó sobre tus circunstancias y que esas circunstancias van a permanecer así hasta el día que tú te mueras. Quiero decirles algo: si están pensando eso, si han considerado eso, si han estado batallando con eso, hoy el cielo tiene un mensaje para ti. Hoy este pasaje que leemos en el Antiguo Testamento, este milagro, tiene un mensaje para ti. Y es que si Dios pudo detener el sol sobre Gabaón, como lo acabamos de leer, por la fe de Josué, Dios puede detener cualquier cosa que te esté consumiendo, cualquier cosa que te esté afligiendo, cualquier cosa que te esté afectando, cualquier cosa que en este momento en tu vida te tenga en un hold completo, firmes y allí esperando alguna respuesta. Y lo podemos decir porque no hay situación demasiado grande para Dios, ¿verdad? Amén. Podemos decir amén. No hay tiempo demasiado tarde para Dios. Decimos amén también a eso. No hay problema demasiado complejo que Dios no pueda detener, como lo hizo con aquel sol y con aquella luna que permaneció allí hasta que se libró esa batalla. Así que hoy queremos contestar esta pregunta: ¿qué significa para nuestra vida que el sol y la luna se hayan detenido? ¿Qué significa para ti y para mí que el sol y la luna se hayan detenido? Un fenómeno que acabamos de leer, que jamás había sucedido y que jamás va a volver a suceder, según lo que declara aquí este pasaje que leímos en Josué. Pero esto es precisamente lo que queremos contestar. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos aplicar que Dios detuvo el sol y la luna en aquel lugar, en aquella fecha? Y por eso hoy vamos a explorar juntos tres aspectos de este milagro.
Vamos a ver 3 aspectos de este milagro que vamos a aplicar en tiempos contemporáneos. ¿Estamos listos para ver cuáles son esos aspectos? ¿Queremos poder desenmascararlos y aplicarlos en nuestra vida? Si es así, entonces en la pantalla debe aparecer el primer aspecto, que es el contexto del milagro. Vamos a ver 3 cosas con la letra C para que ustedes se las puedan memorizar. Yo lo hago de esa manera para que intelectualmente ustedes las puedan memorizar. El primero es el contexto del milagro. Y lo clave de ese contexto, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos por qué Dios peleó esa batalla por Josué. ¿Por qué Dios peleó esa batalla por el pueblo de Israel? Porque si podemos entender por qué Dios peleó esa batalla, entonces podemos contestar otra pregunta. ¿Por qué Dios va a querer pelear tu batalla por ti? ¿Por qué Dios va a querer pelear nuestras batallas? ¿Por qué Dios va a querer pelear la batalla contra el cáncer? ¿Por qué Dios va a querer pelear la batalla contra el divorcio? ¿Por qué Dios va a querer pelear la batalla contra la depresión y la ansiedad y la falta de trabajo? ¿Por qué Dios va a pelear la batalla contra cualquier adicción o la pereza que nos da a nosotros todos los días? ¿Por qué? Precisamente podemos encontrar la respuesta a través de este pasaje. Y por eso es importante entender que los milagros de Dios no suceden en el vacío. Los milagros de Dios no suceden en la nada, es decir, no simplemente se disparan de un momento a otro y, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué sucedió esto? Sin razón, sin objetivo. Todo milagro de Dios ocurre dentro de un contexto. Diga conmigo contexto. Hagan así, contexto, así no se olviden, un contexto, una agenda, un propósito. Y puede ser un contexto de pacto. Ese contexto puede ser un contexto de pacto, puede ser un contexto de promesas, puede ser un contexto de fidelidad o puede ser un contexto de paternidad y muchos otros contextos. El de paternidad es fácil de entender porque Dios lo hace sus milagros en un contexto de paternidad porque Él es papá y nosotros somos hijos. Y puede hacerlo desde un contexto de simplemente de ser un creador y lo hace para su creación, pero siempre hay un contexto, no suceden en el vacío. Así que el milagro es como una semilla que Dios siembra en el tiempo. Nosotros generalmente sembramos semillas en la tierra para que germinen. Los milagros son como una semilla, pongámosle el nombre milagro. El milagro es una semilla que Dios no siembra en la tierra, siembra en el tiempo. Y lo sembró desde la eternidad, es decir, desde antes de la creación del universo, de la tierra. Dios sembró en el tiempo milagros que Él sabía que iba a hacer, pasados, presentes y futuros. Y va a llegar un momento donde cada milagro va a salir a flote, va a llegar el tiempo del milagro, de lo sobrenatural que Dios tiene en el contexto que Él lo haya diseñado y va a salir porque Él ya lo diseñó para ti y para mí. Eso nos da una idea de la seguridad que Dios nos da de que hay milagros todavía disponibles para cada uno de nosotros. Así que volviendo a la pregunta de contexto, ¿cuál es el contexto donde Josué hace lo que está haciendo? ¿Cuál es el contexto? El contexto comienza con la muerte de Moisés. Moisés ha muerto y Dios va a donde Josué y le dice: Josué, Moisés ha muerto, de aquí en adelante tú vas a dirigir, a liderar el pueblo de Israel. Y le dice: esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Tú vas a ir a conquistar estas regiones, para mí, para tu Dios. Vas a entrar a la tierra de Canaán y vas a conquistar para el reino de Dios todas estas ciudades, todos estos lugares. Y ya él había entrado allá y ya había estado allá conquistando. Y ya hemos hablado aquí del milagro de las murallas de Jericó. Ya había conquistado esa batalla con las murallas de Jericó. Había conquistado la batalla con Ai. Había conquistado otra cantidad de batallas misceláneas en todas esas regiones a medida que avanzaban hacia la tierra prometida. Y ahora estaban frente a las ciudades de Canaán, donde habían diferentes ciudades con diferentes reyes. Una batalla tras otra batalla. Esto que quiero que se imaginen, una batalla tras otra batalla, un proceso de batallas diseñados por Dios, que quería someter a Israel con su líder Josué. Así que quizás la pregunta es: ¿quieres saber qué significa todo eso para ti en el tiempo contemporáneo?
que de igual manera nosotros tenemos promesas de Dios, que Dios ha hecho promesas, vamos a verlas, vamos a divulgarlas, usted quizá ya las conoce, que Dios ha hecho promesas de que no nos va a desamparar, de que no nos va a abandonar. Sean sus costumbres sin avaricia, dice el libro de Hebreos, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, dice Dios, porque yo te he prometido que no te abandonaré ni te desampararé. Entonces hay promesas donde Dios dice que no va a abandonarnos, pero siempre va a haber batallas alrededor de todas esas promesas. Y esas batallas, díganme si no, nos parecen eternas, nos parece que nunca se acaban. Así que, así como un día Josué cruzó el río Jordán, así como un día él cruzó a Jericó y las murallas cayeron, de igual manera, así un día llegó él allí donde estaban los Gabaonitas y hubo un día en que el sol y la luna se detuvieron. Es decir, va a haber un día en tu vida, va a haber un día en lo que tú estás esperando, donde Dios te va a otorgar tu oración, donde Dios te va a otorgar lo que está pidiendo. Así lleves años, así lleves meses pidiendo, y puede que te conteste la oración aquí de este lado de la eternidad, o te la va a contestar allá en los cielos, pero toda batalla que pasamos, Dios te va a contestar a través de algo sobrenatural, porque Dios te diseñó para que pasases a través de esas batallas, y si te pasó como lo pasó al pueblo de Israel, entonces vas a encontrar también que Él te va a dar la contestación a la oración. ¿Estamos hasta ahí? Y quiero que observen algo, que algo clave pasó en el proceso de las batallas que activó la fidelidad de Dios. Fíjense bien, algo que pasó antes de ese capítulo 10 que acabamos de leer fue lo que activó la fidelidad de Dios. Y es algo importante de entender. Muchos de nosotros muchas veces hemos pedido una tarjeta de crédito y te la mandan por correo. Ya te han otorgado, el banco ya te ha otorgado un crédito, $2,000, $4,000 o $6,000 en esa tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero te llega por correo, pero tienes primero que, antes de utilizarla, tienes que activarla. Ya tienes la cantidad de dinero disponible, pero tienes que activarla. De la misma manera, hay una cantidad de milagros y situaciones sobrenaturales que Dios tiene reservado, que ya ha plantado su semilla de milagro, de sobrenatural, desde la eternidad. Ya están allí y van a dar a luz, pero lo que activa esos milagros, lo que activa eso sobrenatural, es algo que sucedió antes y es la fidelidad de Josué. Y veamos qué es lo que es eso. En Josué capítulo 9, había un pueblo que se llamaban los Gabaonitas. Y estos tipos pensaron, Israel viene acabando con todo el mundo, viene matando a todo el mundo, tienen unas batallas, no han perdido ni una. Entonces ellos se la ingeniaron, vamos a ponernos ropa, vamos a disfrazarnos y ponernos ropas viejas. ¿De dónde viene la palabra ropa vieja? No, mentira. El punto, vamos a ponernos ropas viejas y vamos a poner que la comida toda esté como si ya pasada, la leche podrida y todo lo demás. Y llegaron así y le dijeron al pueblo de Israel, mira, nosotros venimos desde lejanas tierras y queremos hacer una alianza con ustedes. Y ellos, bueno, y no consultaron a Dios. Y este pueblo gabaonita hizo un pacto de paz con Israel. Y Israel hizo un pacto con ellos, jurando y garantizándoles a ellos su seguridad, su paz, su bienestar. Días después se encontraron, cuando pasaron por el territorio, que ese territorio que llegaron allí días después eran de los Gabaonitas y se sintieron engañados. Sin embargo, no los mataron porque ya habían hecho un pacto, honraron el pacto y los convirtieron en sirvientes, en esclavos. Pero el punto a resaltar de todo esto es que 5 de los reyes de los amorreos que estaban en esas tierras de Canaán, molestos con lo que los gabaonitas habían hecho, le declaran la guerra a ellos. Se unen estos 5 reyes y van y atacan a los gabaonitas. Y los gabaonitas lo que hacen es que en esa noche sale un grupo de mensajeros a donde está Josué, que está en Gilgal, y viene y le dicen, por favor, ayúdanos. Ayúdanos porque nos van a matar. Y Josué hizo algo impresionante. Josué no le dijo, bueno, eso se lo merecen, eso te pasa por haberme engañado. Ahora te vas a fregar, ahora no te voy a ayudar. Coge la consecuencia que te está pasando, que te maten. No, Josué no hizo nada de eso, sino que esa misma noche Josué honró el pacto y marchó toda la noche. Escúcheme, marchó toda la noche con su ejército desde el valle de Gilgal, que estaba en la parte de abajo,
era un valle, hasta las zonas montañosas donde estaban viviendo, era la tribu donde estaban los gabaonitas, y cuando llegaron allá en la mañana, allí estaban esos 5 reyes y los tomaron por sorpresa y empezaron a matarlos. Y llegó una masacre enorme. Y fíjense bien, lo maravilloso de este contexto, porque estamos hablando primero del contexto del milagro, es la fidelidad de Josué que activó el poder del cielo. Fue la fidelidad que acabamos de ver, la fidelidad de proteger a los gabaonitas, de honrar su pacto, de honrar lo que le habían prometido, lo que activó la respuesta de Dios. Cuando Josué honró su compromiso con los gabaonitas, activó la intervención sobrenatural de Dios. Y después de que Dios observó ese despliegue de honradez, ese despliegue de compromiso, esa fidelidad de Josué, es cuando Dios le dice esto a Josué. No antes, no se lo dijo cuando salieron, no se lo dijo la noche anterior, no se lo dijo cuando Josué decidió cabalgar toda la noche, no se lo dijo cuando llegó allá y empezó a batallar, se lo dijo en medio de la batalla. Y esto es lo que le dice Dios y el que te dice a ti en medio de tus batallas. Está en Josué 10:8 y le dice: no le tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado toda la ¿qué? Toda la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Y esto es maravilloso. El punto es que Dios no solo responde a la oración de Josué, o no solamente responde a tu oración, Dios responde a la oración que nace de un corazón íntegro, que nace de un corazón lleno de fidelidad. Él contesta a la oración, se activa Dios cuando ve un corazón que no abandona sus compromisos. Un corazón que, a pesar de que Josué tenía toda la excusa para decirle a los gabaonitas: lo siento, ese es el problema de ustedes, yo los iba a ayudar de pronto aquí en Gilgal, pero yo no tengo nada que hacer allá donde están todos estos reyes, todavía mi agenda no ha llegado. Pero José mostró un corazón lleno de fidelidad, a pesar de que tenía la perfecta excusa, y lo ayudó y activó la fidelidad de Dios. Y quiero que observen algo. Escuchen bien. Cuando tú eliges ser íntegro, aunque te cueste, cuando honras tu palabra, cuando cumples tu parte en tu matrimonio, en tus relaciones, en lo que es tu integridad, aunque la otra persona no lo merece, estás acumulando una cuenta de fidelidad en el reino de Dios. Estás atesorando fidelidad en una cuenta especial que Dios tiene de fidelidad allí, que en algún momento Dios va a honrarla con algo sobrenatural, con el milagro que tanto estás esperando. Y eso fue lo que sucedió aquí. El punto es, eso fue lo que pasó cuando Josué oró: sol, detente, luna, detente. Pero Dios honró esa oración por la activación de la fidelidad de Josué cuando honró el pacto que había hecho con los gabaonitas. Si ven la consecuencia, si ven qué viene primero, lo después. El punto es, Santiago más adelante en el Nuevo Testamento habla del poder de este tipo de oración. Josué oró una oración que más adelante Santiago la pondría en Santiago 5:16, que dice así: la oración ferviente, la oración apasionada, la oración fiel de una persona que justa, tiene mucho, escuchen bien, mucho poder y da resultados como maravillosos. Ya nosotros hemos sido justificados, hemos sido hechos justos delante de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Aceptamos a Jesús y hemos sido justificados. Posicionalmente ya estamos justificados delante de los ojos de Dios. Pero estamos hablando en la práctica. En la práctica eres una persona justa. En el día a día eres una persona justa en el trabajo, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. Eres una persona fiel, eres una persona íntegra, eres una persona irreprensible, como lo enseña la Biblia. Eres una persona comprometida, respondes a tus compromisos. Entonces tu oración ferviente bajo esas condiciones tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y eso fue lo que hizo precisamente Josué. Y por eso le dio el resultado sobrenatural que él estaba esperando, activado por su fidelidad. ¿Estamos hasta ahí? Quiero que recuerden algo.
Josué ya estaba metido en un proceso de batallas, ¿verdad? Josué ya venía en un proceso de batallas, batallas decretadas y ordenadas por Dios para destruir todas esas naciones. El objetivo, ¿cuál era el objetivo de Dios de querer destruir todas esas naciones? Pues la Biblia no lo dice y yo se lo resumo. El objetivo de destruir todas esas naciones de Canaán y Ai y Jericó era que los israelitas no copiaran la idolatría de esas naciones. Dios no quería que ellos llegaran ahí y copiaran el estilo de vida de esas naciones, especialmente de la idolatría. Y la otra razón era purgar la tierra prometida de toda esa maldad. Así que era evitar idolatría y purgar la tierra de maldad. Por eso, mientras que Israel y Josué obedecían la voluntad de Dios y batallaban y aniquilaban y mataban y sacaban a todas esas personas, fueran adultos, niños, animales, entonces Dios les estaba asegurando la victoria en cada una de esas batallas que vino. Lo vimos allí en Jericó, lo vimos allí en Ai y lo estamos viendo aquí en esta batalla con los gabaonitas, donde Dios detiene el sol y la luna. Lo que quiero que vean que en forma similar en tiempos contemporáneos para ti y para mí, nosotros estamos en un mundo lleno de batallas. Estamos en un mundo lleno de batallas y al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando aceptamos que necesitamos el perdón de nuestros pecados, Dios no nos saca inmediatamente de ese mundo de batallas, no nos rapta, eso viene más adelante, no nos saca de allí, sino que nos lleva decretadamente a través de un sinnúmero de batallas. O dígame cuál de ustedes no ha pasado por una batalla desde que aceptó a Jesucristo. Entonces, de alguna manera, Dios ha decretado batallas por las cuales tú y yo hemos de pasar y te deja allí en medio de un gran campo de batalla. Y la orden, recuerden lo siguiente, Dios le dijo a José, quiero que vayas y conquistes todas estas tierras. Y ve que donde tú quieras que vayas, yo voy a estar contigo. No fue, sigue la nube. No, ya la nube se acabó. Es a donde tú quieras que ir y acabar con estas regiones en el cronograma que tú tengas. Allí donde tú vayas, yo voy a estar. Solamente que te digo, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desmayes, que yo estaré contigo donde tú quieras ir, donde tú quieras que vayas. Pues nosotros también, después de aceptar a Jesucristo, viene el Señor Jesucristo y nos dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he dado a ustedes. Y viene la promesa, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dios le dio una orden a Josué, le dio promesas y le dio seguridad. Dios le da a la iglesia, a ti y a mí, una orden, le da promesas y le da seguridad. Las mismas cosas. ¿Están viendo el paralelo? ¿Están viendo la comparación? Entonces, esa es una batalla que no es una batalla donde vamos a ir a matar a las personas. No vamos a ir a sacar a las personas a punta de espada física. Es una batalla espiritual para avanzar el reino de Dios con la espada del evangelio, con la espada del mensaje de salvación. Y en el proceso vamos a ir purgando la maldad de este mundo. Así como a Josué no quería, como Dios no quería que el pueblo de Israel se contaminara con la idolatría, Dios no quiere que nos contaminemos con la idolatría de este mundo. Así como en ese tiempo había que purgar al mundo de maldad, Dios quiere que a través del evangelio Él purga al mundo de maldad. ¿Y qué garantizaba Dios a Josué? ¿Y qué nos garantiza a nosotros? Lo podemos ver resumido en 1 de Juan. Capítulo 5, versículos 4 al 5 que está ahí en la pantalla. Pues todo hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios, esto aplica a ustedes. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¡Wow! Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Lo que activa eso es la fidelidad. ¿Y quién puede ganar esa batalla espiritual contra el mundo? ¿Qué dice a continuación? Únicamente. No dice todos, dice únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Wow. Así que estamos hablando del primer aspecto. En el contexto del milagro, este contexto del milagro nos ilustra que a Dios le place, diga conmigo, a Dios le place. A Dios le place pelear la batalla a favor del que honra sus compromisos. Le place pelear la batalla a favor del que avanza en obediencia con la tarea. Vayan y hagan discípulos.
Y al Señor le place ayudar al que camina en la fidelidad, como lo vemos aquí, y encontramos la victoria. ¿Cómo aplica este milagro del sol y la luna? A través de activar la fidelidad de lo que Dios nos ha enviado a hacer en Mateo 28, 19 al 20. ¿Estamos hasta ahí? Eso nos lleva al segundo aspecto. Primero fue el aspecto del contexto. Ahora vemos el aspecto del contenido del milagro. El contexto del milagro, el contenido del milagro. ¿Qué significa para nosotros que el sol se haya detenido? ¿Qué significa en la vida práctica para ti? Significa que Dios rompe todos los límites y mentes cerradas que tenemos, rompe todos los moldes mentales que tenemos. Todos tenemos, no se puede. Eso es imposible. Eso ya ¿para qué? Ese divorcio ya, ella, no, él, no, mis hijos, no. Dios viene a romper molde tras molde tras molde, decirte, no hay nada que yo no pueda hacer en tu vida, no hay nada que yo no pueda hacer en tu matrimonio, para mí nada es imposible. La oración de Josué no fue una súplica de impotencia, que qué más hago, Señor, fue una afirmación del poder de Dios allí sobre esa batalla con los gabaonitas. Y quiero que observen lo siguiente, hay una diferencia. Digan conmigo, diferencia. Hay una diferencia entre orar desde el miedo y afirmar el poder de Dios desde la fe. Hay una diferencia entre orar desde el miedo y orar y afirmar desde la fe que Dios te ha dado. Si oras desde el miedo, quizás tú dices a diario, bueno, Dios, yo espero que de pronto, si mi matrimonio se arregla, no sé, las finanzas, si me das por ahí $1 de aumento de mis hijos, de pronto sí. Yo no sé, me dejé mi jefe y comienzas a orar así. Ese es orar desde el miedo, de la mediocridad que Dios que tú levantas en este mundo. Pero cuando afirmas desde la fe, cuando tú afirmas desde la fe, tomas ese grano de mostaza y dices, monte, muévete. Y usted me dice, pero yo no te creo, yo nunca he visto eso. Sí, yo sí lo he visto. ¿Dónde lo vi? Lo hizo Josué cuando dijo, sol, detente. Luna, detente. Ahí está el versículo de Dios, de Jesús, que dijo, sí se puede hacer. Ya yo lo comprobé en el Antiguo Testamento. Y lo puedes seguir haciendo tú. Te está diciendo, tú también puedes parar la luna y puedes parar el sol. Y vamos a entender eso en el contexto. Así que, esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué es aquello que parece inmovible en tu vida? Pregúntate, ¿qué es aquello que parece inmovible en tu vida? ¿El diagnóstico médico que te dice que no hay cura? ¿Cuántos han pasado por eso o hemos pasado por eso? ¿Qué es aquello que parece inmovible? La situación financiera sin trabajo que parece irreversible. Llevo sin trabajo y sin trabajo y sin trabajo y esto parece que nunca va a acabar. ¿Eso es lo que es inmovible para ti en este momento? Una relación matrimonial rumbo al divorcio. ¿Es irreversible, pastor? Que es irreversible que tus hijos lleven 1, 2, 20 años apartados del Señor y no cambie. Y tú piensas, esto ya termina así, ellos ya mueren así, se apartaron y nunca van a volver. Fíjense bien, pero el contenido, ya vimos el contexto, el contenido de este milagro nos ilustra que Dios tiene poder sobrenatural, digan conmigo, poder sobrenatural de detener todo esto, porque no hay nada inmovible para Dios. Él lo puede mover todo, porque Él mismo lo creó todo. Así que la invitación es acércate con confianza al trono de gracia para recibir misericordia, para recibir gracia, para recibir amor, para recibir fidelidad, para recibir lo que necesites en medio de tus batallas, porque todos necesitamos algo completamente diferente. Acércate al trono de Dios porque Dios escucha la voz de fe de sus hijos. Ustedes son sus hijos y tienen fe del tamaño de mostaza y Dios dice, eso es suficiente para yo escucharlos y a su debido tiempo Dios va a dar a luz un milagro o algo sobrenatural del milagro que Él sembró en el tiempo para ti y para mí. Amén. Se lo garantiza ese milagro que acabamos de ver. Así que ya hemos hablado del contexto del milagro. Ya hemos hablado del contenido del milagro y por último vamos a hablar de la consecuencia del milagro, es lo que debe aparecer en la pantalla. La consecuencia. Con la consecuencia no quiere decir que sea algo malo, sino decir el efecto positivo de este milagro. Todo milagro tiene un doble propósito de Dios.
El primer propósito es satisfacer una necesidad. Dios hace un milagro porque tú tienes una necesidad y Dios viene a suplir esa necesidad. Pero el segundo propósito es que Dios quiere revelar un atributo de Él que quizás no conoces o no has entendido. Y va a aprovechar ese milagro para revelarse a ti o a muchas personas. Por ejemplo, el milagro del maná revela a Dios como un proveedor. Dios proveyó durante 40 años al pueblo y me enseña que Dios va a proveer por mí. Si pudo hacerlo mandando maná, lo puede hacer a mí. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes no han comido en una semana? Estamos todos gorditos o flaquitos, pero hemos comido, ¿verdad? El milagro del Mar Rojo me revela a Dios como un libertador, de que Él abre camino para liberarme de donde yo esté metido. Él me libera. Si pudo abrir el mar muerto, entonces el Mar Rojo me puede sacar a mí donde yo esté. Y este milagro, el milagro de detener el sol y la luna, revela a Dios como el Señor del tiempo. Digan conmigo, Señor del tiempo, que Él tiene control del tiempo y autoridad sobre todo tiempo. ¿Por qué eso es tan importante para ti y para mí? Porque Dios puede intervenir en cualquier tiempo de tu crisis. No importa en el tiempo que tú estás, si eres niño, si eres joven, si eres adulto, no importa el tiempo, si eres anciano, Dios dice, yo puedo intervenir en el tiempo de tu crisis, de tu aflicción, porque soy autor y controlador de todo y tengo la autoridad sobre el tiempo. Y en cualquier momento, en cualquier segundo, de la noche a la mañana, Dios puede convertir lo imposible en algo posible. ¿Cuántos de aquí han experimentado un milagro así? Dios no ha terminado. No se le acabaron las semillas de milagros para ti y para mí. Y por esta razón, el sol se detuvo sobre la batalla. Ese sol que se detuvo sobre la batalla, esa luna que se detuvo en la noche, es para ilustrar la gracia de Dios. Es simplemente la gracia de Dios que Él la detuvo sobre el pueblo de Israel para que ganaran la victoria. Cada día el sol se esconde al atardecer y la luz natural termina. Lo hemos visto, hemos estado en la playa, hemos visto que el sol se pierde en el horizonte, ¿verdad? Y cada día pasa eso. Pero en la batalla de Josué, Dios manifestó, Dios declaró, hoy el sol no se esconde hasta que esa batalla se gana. Y Dios puede hacer lo mismo hoy. Y Dios está haciendo lo mismo hoy. Dios puede tomar en nuestra vida. Llega el momento, sabemos que llega el momento donde hemos perdido oportunidades, que dice, ay, se perdió esa oportunidad, ay, se perdió ese trabajo, ay, ya no me van a dar trabajo, ay, ya no tengo esta oportunidad, ay, yo perdí la oportunidad de que me dieran algo gratis de comida. Tenemos una cantidad de posibilidades que hemos considerado perdidas, cerradas, que ya se me acabó el tiempo. No, ya soy una viejita, ya soy un viejito, ya no puedo ni servir. Pensamos que ya el tiempo, pero Dios declara, no te voy a abandonar en la oscuridad de tus tiempos, en la oscuridad de tu vejez, en la oscuridad de tu situación, en la oscuridad de tus circunstancias, en la oscuridad de tu enfermedad. No me voy a esconder, sino que te voy a dar mi gracia, voy a parquear mi gracia delante de ti. Paré el sol delante de Josué, paré la luna delante de ti, voy a parar la gracia y va a derramarse como una lluvia sobre tu vida y va a hacer las cosas sobrenaturales que has venido esperando a su debido tiempo, hasta que ganes la victoria. ¿Saben por qué Dios hace eso? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En otras palabras, Dios no empieza obras que no termina. Dios no hace promesas que no cumple. Dios no te deja en batallas a medias y te abandona. Dios termina todo lo que comienza. Así que si Él te llamó a ser pastor, o a ser enfermera, o a ser líder, o a ser diácono, o a ser ujier, o si te llamó en tu trabajo a cualquier cosa, si Dios te llamó a lo que te haya llamado, si te dio una visión, te dará la provisión. Porque eso es lo que hace un Dios que no trabaja a medias. Y así, escúcheme, y así como Dios detuvo el sol para favorecer a Josué, Dios detiene diariamente su gracia sobre tu vida, a pesar de que no la veas parqueada enfrente tuyo, porque sería como en los teléfonos donde uno ve una burbujita ahí, y una burbujita de gracia te sigue. Dios todos los días tiene una burbuja inmensa de gracia sobre tu vida, derramando, a pesar de que tú no veas el favor de Dios, allí está. Porque Él es un Dios de promesas que cumple y termina lo que Él comienza. Amén. Así que la pregunta sería, ¿qué necesitas que Dios detenga en tu vida hoy?
¿Qué necesitas que Dios detenga en tu vida hoy para que puedas lograr lo que Él te ha llamado a hacer? Algunos necesitan detener su divorcio, otros necesitan detener su depresión, otros necesitan detener su adicción, o detener su pecado, o detener el amor al dinero, o detener su mal genio, o detener mentiras, o detener pereza, o detener su duda. Pero hay algo que hay que detener y hay algo que tienen que decirle a Dios: Dios, detén esto. Y Dios tiene la suficiente gracia para detener todo eso que ustedes le están pidiendo que detengan. Pero para poder avanzar en todo eso hay algo que quiero que se den cuenta, que nos saltamos y que lo vamos a repetir de esta manera. Algo importante en el contexto y en el contenido. Una vez que sucede el contexto y el contenido, para que la consecuencia de ese milagro sea lo más efectiva, hay algo que debe suceder para que tú experimentes al máximo lo sobrenatural que Dios tiene preparado para ti. Y es lo siguiente: que el milagro de Josué no ocurrió porque Josué se sentó a esperar. No sucedió porque Josué se sintió a esperar, sino que en el momento que vinieron los gabaonitas, Josué se montó en sus caballos y salió y marchó toda la noche, acción tras acción, acción, acción. Y llegó allá al otro día y no vamos a esperar a ver si los vemos allá, si están batallando. Si vale la pena nos metemos, si no, ¿para qué vamos a dejar que los israelitas los maten? No, inmediatamente llegó allá de madrugada y empezó su batalla contra el enemigo. El punto es lo siguiente: fue después de que Josué tomó acción estando en plena batalla que oró. Él no oró antes de la batalla, accionó, hizo, no se quedó quieto, y fue cuando oró y le dijo: sol detente, luna detente. Escuchen bien, la oración de Josué no fue una alternativa a la acción. Es decir, voy a orar, no voy a accionar, no voy a hacer nada, pero voy a orar. Vamos a ver qué Dios quiere que hagamos, pero no hago nada. Me quedo ahí sentado esperando, pero oramos, hermanas, y oremos, hermanos, y hagamos cadenas de oración, pero no hagamos nada. La oración de Josué no fue alternativa a la acción, fue el combustible de la acción, fue el poder que sustentó la acción después de que la acción ya había sido tomada. Iglesia, la fe siempre va acompañada de acción. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin acción es una fe muerta. Abraham le creyó a Dios y accionó y se fue a la tierra. Se fue de allí a obedecer. Noé le creyó a Dios de que iba a haber un diluvio y se fue de allí y empezó a cortar leña, a cortar madera. Y de la misma manera Dios quiere que lo que tú estés haciendo no te quedes esperando el milagro, porque quizás no llegue así de esa manera, porque no lo estás accionando con tu servicio ni con tu integridad. Le puedo pedir a la banda que vaya aquí al frente, por favor. Así que Dios se mueve a favor del que avanza en fe, no del que espera pasivamente. Se lo voy a repetir. Dios se mueve a favor del que avanza en fe, no del que espera pasivamente. Así que, ¿cuál es la acción que debes tomar esta semana mientras esperas tu milagro? ¿Cuál es la acción que vas a tomar esta semana? Es una acción que le comunica a Dios que estás comprometido con el proceso de batallas. Yo tomo acción y digo: Señor, estoy comprometido con el proceso de batallas. Y de seguro Dios te va a encontrar en el medio. Fíjense que Dios no se encontró con Josué en Gilgal, allá abajo, cuando le dieron el mensaje. Dios no se encontró con Josué allí en la mitad de la cabalgadura rumbo a la montaña. Dios nos encontró con Josué allá después de que cuando llegó y no había comenzado la batalla. Dios se encontró con Josué cuando él ya estaba en medio de la batalla. Y Dios te va a encontrar en medio de tus batallas, pero si decides accionar, si decides tomar acción. Así que, ¿qué necesitas que Dios detenga esta semana y cuál va a ser tu acción? Esa es la pregunta que quiero que tengas. ¿Qué necesitas que Dios detenga esta semana y cuál va a ser tu acción? Y si quieres ganar tus batallas, ¿cuántos de aquí quieren ganar sus batallas? Fíjate bien, se lo repaso. Si quieres ganar tus batallas, tienes que estar consciente que Dios te ha llamado a la batalla del Evangelio. Sean fieles. Si Dios dice vayan y hagan discípulos, no se queden sentados en la iglesia y no lo hagan. No se queden sentados en su vecindario y no lo hagan. No se queden sentados en su trabajo y no lo hagan. Porque esa es la batalla que Dios está comprometido a ti a hacer. Y esa es la batalla que te va a dar a ti la fidelidad para que Dios haga algo sobrenatural. Porque ¿por qué Dios te va a hacer algo sobrenatural para tu vida si tú estás sentado sin hacer lo que Él te mandó a hacer? ¿Estamos? Y la segunda es: tienes todo el poder de Dios a tu alcance. ¿Cómo, pastor? La oración de un hombre fiel y justo hace muchas cosas. Tienen todo el poder. Y por último, Dios puede intervenir sobrenaturalmente en el tiempo
Es decir, no importa a la edad, quizás no has tenido el milagro a los 5 años, has esperado 10 años, quizás tienes 20 años, algunos están pasaditos ya de los 60, otros ya van en los 80, ¿quién da más? ¿Quién va a 100? No, todo el mundo, estamos todos avanzando hacia algún lugar y Dios puede darte milagro a los 100 años porque para Él el tiempo, un día son 1000 años y 1000 años son como un día. Amén. ¿Quién se lleva este mensaje y lo va a hacer? Dígame, lo voy a hacer, pastor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias porque tu fidelidad es inmensa, Padre Santo. Wow, el Dios que puede cambiar las leyes de la ciencia, las leyes físicas de la gravedad, las leyes físicas que sostienen el universo como el sol y la tierra y la luna y todo lo demás, Señor. Gracias porque ese es el tipo de Dios que tenemos. Y más que buscarte por los milagros, porque de verdad, Padre Santo, queremos cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Porque tú las ofreces, porque es un regalo, porque son una bendición que tú quieres darle a tus hijos. Pero hoy queremos aprender a ser fieles al llamado de batallar la guerra del Evangelio. Proclamar el Evangelio a toda nación, a toda persona, Señor. Y tú dices que donde estemos, tú vas a estar con nosotros, la promesa, y darnos lo que necesitemos hasta el fin del mundo. Hoy recogemos y recordamos esa promesa. Señor, te pedimos que a través de esta oración, hoy, esta oración la hacemos. Y te pedimos no que detengas el sol y la luna, porque eso no va a ocurrir una vez más, pero sí te pedimos que nos uses, como dice la canción, hasta que tú vengas te vamos a servir y servir, hasta que no me quede aliento te voy a servir, Padre Santo. Y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice, amén. Iglesia, los amo.